Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Mario Esteban, soy investigador principal para Asia-Pacífico del Real Instituto Elcano y quiero daros la bienvenida al webinar Europa y el Indo-Pacífico, Autonomía Tecnológica en un mundo interdependiente. Esta es la segunda sesión del ciclo de webinars Geopolítica de la Innovación, Asia, Estados Unidos y Europa ante la rivalidad tecnológica, que estamos coorganizando conjuntamente desde Casa Asia, CIDOB y el Real Instituto Elcano. La semana pasada tuvimos un primer webinar en el que se analizaba la competencia tecnológica entre Estados Unidos y China, que son pues, hoy en día, ¿no?, las dos grandes potencias, ¿no?, en este ámbito. Y hoy se va a introducir la dimensión europea, ¿no? Si desde Europa seremos o no seremos capaces, ¿no?, de posicionarnos en este eje de competencia, ¿no?, con, bueno, de manera suficientemente buena como para defender, bueno, pues nuestro bienestar en términos socioeconómicos, ¿no? También nuestras capacidades, en cierto sentido, militares, ¿no? Ver si tenemos capacidad para defendernos, ¿no?, frente a amenazas externas e incluso, ¿no?, pues ver si somos capaces de defender nuestros valores, ¿no?, en un mundo en el que cada vez están más amenazados, ¿no? Porque para todo eso será necesario generar capacidades tecnológicas, ¿no? Y en cierto sentido ver si podemos ser lo más autónomos posibles, ¿no?, en este campo. Y bueno, para reflexionar, ¿no?, sobre todo eso, pues hoy tenemos con nosotros, ¿no?, a Darío García de Viedma. Sabéis que los que ya os hayáis conectado, ¿no?, a otros seminarios, pues sabéis que ahora, ¿no?, yo daré la palabra a la moderadora, ¿no?, en este caso Yasmín Paricio, que un poco os contará cómo va a ser toda la estructura del acto y presentará al ponente. Así que Yasmín, cuando quieras, muchas gracias. Muchas gracias, Mario. De nuevo me uno otra vez, ¿no?, a los agradecimientos al Real Instituto Elcano, al CIDO, a nuestro ponente de hoy, Darío García de Viedma, que tengo el gusto, ¿no?, de presentar hoy. Darío es investigador en el Real Instituto Elcano en el ámbito de política tecnológica y digital y actualmente pues enseña Big Data para comunicación política en la Universidad Camilo José Cela y el Instituto Atlántico de Gobierno. Anteriormente a esta experiencia, trabajó como director asociado del Center for the Governance of Change del EA University, llevando a cabo investigación, formación y divulgación en la intersección entre tecnología y gobernanza, abarcando temas como la gobernanza de tecnologías emergentes, prospectiva y diplomacia tecnológica. Durante su carrera, Darío, en el sector de la inteligencia artificial, ha contribuido al desarrollo de CityBits, un software de inteligencia artificial ética diseñado para ayudar a gobiernos, empresas y multilaterales a prevenir crisis usando datos abiertos de Internet. En CityBits, Darío conceptualizó modelos de Machine Learning para medir aspectos complejos de la opinión pública, como el descontexto social, la desconfianza y la polarización, temas de total actualidad, y ha trabajado como consultor de políticas públicas con instituciones de más de 90 países. García de Viedma se graduó en Ciencias Políticas en Sciences Po de París y seguido de un máster en Métodos de Investigación Social en la London School of Economics. Así que, ¿quién mejor que él para contarnos lo que nos tiene que contar hoy? Os explico brevemente. Tendremos la intervención de Darío. Posteriormente, nuestro compañero Oriol Farrés, del CIDOB, se hará de discussant. Y os animamos también a todas las personas que os habéis conectado a hacer preguntas a través del chat que hemos habilitado y el investigador Darío pues nos las contestará. Así que muchas gracias y Darío, tienes la palabra. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, Yasmín, y muchas gracias también a Casa Asia, que quiero hacer un pequeño agradecimiento porque creo que a toda persona joven que está en bachillerato, que está pensando que hay más allá de nuestras fronteras y que quiere estudiar política o asuntos internacionales, la red de casas es verdaderamente un bien público fantástico y... Vamos, yo pasaba horas y horas en los eventos de las diferentes casas. Vamos, soy quien soy gracias a esos eventos, entonces ahora es un honor participar en uno de los webinars. Y obviamente CIDOB también es un placer colaborar con vosotros porque sois una fuente de conocimiento también muy, muy importante.
Lo primero, antes de empezar, me gustaría poner en contexto un título tan político como el que tenemos en el webinar de hoy, porque tenemos dos elementos que se usan muy políticamente, el primero siendo Indo-Pacífico y el segundo siendo autonomía tecnológica. Entonces, ¿qué es el Indo-Pacífico? Cada actor lo identifica de una manera y pone diferentes fronteras. Estados Unidos dibuja un mapa que llega hasta las costas de California. Japón lo promueve mucho, sobre todo bajo el liderazgo de Shinzo Abe, un poco para intentar restar centralidad a China y equilibrar el peso en la región. Y la Unión Europea desde el año 21 lo determina desde la costa este de África con el Océano Índico hasta las islas del Pacífico. Pero realmente las fronteras per se no me van a importar tanto en este webinar porque cuando hablamos de política tecnológica hay que abordar el elefante en la habitación, que es la competición, digamos, la rivalidad por alcanzar la hegemonía tecnológica entre Estados Unidos y China. Esto va a ser lo más importante. Entonces, en la región Indo-Pacífico, cuando hable hoy de ella, sobre todo me centraré en las potencias de China, Japón, Corea del Sur, Taiwán y la ASEAN, o sea, la unión de Indonesia, Filipinas, Malasia, Singapur, Tailandia, Vietnam, Brunei, Camboya, Laos y Myanmar. Entonces, esta será la región que usaremos, aunque pues obviamente no podremos hablar de todos los países, pero sí que lo pasaremos un poco por encima. Y cuando hablamos de tecnología, también será bastante amplio, iremos usando unos ejemplos de unos sectores de la tecnología y de otros, siendo la inteligencia artificial y las tecnologías digitales el centro de mi investigación, por lo tanto es de lo que más hablaré. Y la segunda palabra que se politiza mucho es autonomía tecnológica. Hay gente que la emplea desde el proteccionismo, ¿no? Desde la idea de decir que usemos tecnología que construimos solo en nuestro país para proteger nuestras industrias. Hay otra gente que usa la palabra autonomía incluso como un término más matizado que soberanía, es decir, están los que apoyan la soberanía tecnológica, que de hecho la Comisión Europea tiene una comisaria que es de soberanía tecnológica, que es Gena Virkkunen, y está la gente que dice que esto es un enfoque demasiado extremo hacia el protagonismo y hacia el proteccionismo, perdón, y que habría que optar por una autonomía. En todo caso, yo prefiero emplear un término, es decir, preguntarnos para qué, cuál es la intención detrás de buscar la autonomía. Y yo creo que lo más claro es no depender de la agenda de otros estados ni de otras empresas, porque en la geopolítica de la inteligencia artificial las empresas muchas veces tienen el mismo poder que los estados. Y sobre todo con el fin de defender nuestra seguridad, de evitar que haya coerción por parte de otros actores y dentro de seguridad es muy importante el matiz de seguridad económica, es decir, asegurarnos que nuestras empresas funcionan bien, que nuestro sector industrial y productivo también funciona bien y que por consiguiente nuestros ciudadanos o nosotros tenemos que llevarnos a la boca. Yo creo que esta es realmente la seguridad, incluyendo seguridad económica, es de verdad la verdadera intención detrás de la autonomía. Por lo tanto, no caigamos en el tecnonacionalismo, porque yo creo que el tecnonacionalismo es uno de los causantes de todos los problemas que tenemos en este sector que iremos detallando ahora, sino que pensemos en el para qué, que en este caso, en mi opinión, sería para la seguridad. El propio Macron, cuando fue a China en el 23, lo dijo, ¿no? Que la autonomía estratégica era esto, era simplemente tratar de priorizar la defensa de tus intereses y no tanto de las agendas de otros. Y Xi Jinping se lo compró, le dijo que estaba totalmente de acuerdo. Y hablo de autonomía en el contexto en el que Europa, nos guste o no, no es autónoma y en el sector tecnológico es totalmente dependiente de los dos grandes actores, que son China y Estados Unidos. En el caso de China, es la base material, ¿no? O sea, la revolución tecnológica depende de lo material, igual que la anterior revolución que dependía de los materiales fósiles, de los combustibles fósiles. Ahora dependemos de tierras raras y de materias primas extraídas en un 70% por China y refinadas en un 90% por China.
estos objetivos de transición ecológica y de digitalización que nos ponemos en Europa, sería imposible alcanzarlos sin los materiales de China y sin los productos manufacturados que les compramos, como por ejemplo el 98% de los paneles solares que compramos. Sin embargo, si bien la dependencia con China es de producción y de materias primas, la dependencia con Estados Unidos es mucho más profunda, incluso sistémica, ¿no? Es decir, los datos, la plataforma por la que estamos hablando, los datos están almacenados en un 70% en empresas de cloud americanas, Amazon Web Services, Microsoft Azure y Google Cloud. En Alemania, 2 de cada 3 empresas no podrían operar sin proveedores cloud de Estados Unidos, por ejemplo. El- es una dependencia financiera, ¿no? O sea, ahora mismo, si alguna de las 7 magníficas que cotizan en las bolsas americanas, Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta, Nvidia y Tesla, si caen en bolsa, esto tendría un profundo impacto en todas las bolsas, tanto europeas como asiáticas. O sea, es una verdadera interconexión. Incluso en las bolsas chinas tendría a lo mejor menos impacto, pero igualmente tendría muchísimo impacto. Entonces, por no hablar de las garantías de defensa, de ciberseguridad y ya por los links culturales, ¿no? Entonces, hay que entender la situación actual de Europa como en una profunda dependencia sistémica con Estados Unidos y una dependencia comercial de importaciones y exportaciones y también de materiales con China. Entonces, esto viene en el contexto de lo que Farrell y Newman llamaron en el 2019 el weaponization of interdependence, es decir, utilizar estas interdependencias que ha generado la globalización y el comercio como arma a tu favor. Si bien lo conceptualizan en el 19, este año, en el 25, es muy fácil de explicar. A lo mejor en otros años había que explicarlo más, ahora no hace falta explicarlo porque ya hemos entendido cómo cuando controlas un nodo tecnológico o un cuello de botella, puedes usarlo a tu favor para coercionar o para pedir políticas a tu favor o incluso para amenazar militarmente a otros estados. Y en este contexto de interconexiones, hay bastantes interconexiones entre Europa y el Indo-Pacífico, ¿no? O sea, es el segundo destino de nuestras exportaciones desde la Unión Europea. Es el 90% de nuestro comercio exterior viaja por mar. ¿Y dónde están las principales rutas marítimas en el Indo-Pacífico? Además, es el continente con mayor volumen de comercio intrarregional, que no se suele hablar de esto. Y, y bueno, pues las instituciones europeas y las instituciones de los países de la región lo reconocen, ¿no? Ya vimos en el 2016 la estrategia global de la UE ya menciona Asia-Pacífico, aunque en aquel momento era sobre todo un tema comercial, aunque ya empezamos a ver menciones a la conectividad, pero en el 18 sobre todo. Pero en el 21 es ya cuando vemos las conclusiones del Consejo y la estrategia de la Unión Europea para la cooperación con Indo-Pacífico, ya vemos prioridades que siguen presentes hoy de seguridad, cadenas de suministro físicas y digitales, y cómo la cooperación con esta región es esencial para la prosperidad de la nuestra. Y ya este año hemos visto foros ministeriales conjuntos en los que se ha enfatizado mucho también la seguridad económica, la transición verde y las asociaciones digitales. Cuando se habla de cooperación entre estos dos territorios, hay un discurso muy común con el que no estoy tan de acuerdo de que es una oportunidad de alcanzar una tercera vía. Porque se habla mucho de los poderes medios, ¿no? Pues los poderes medios serían aquellos países que no son Estados Unidos y China, pero que sí que tienen cierta capacidad de desarrollar tecnologías avanzadas, ¿no? Pues tienen centros de datos, tienen acceso a la energía, tienen un sector empresarial suficientemente fuerte como para poder aplicar los modelos o como para poder generar datos. Digamos, todas las capas de la cadena de suministro de la inteligencia artificial y de las tecnologías digitales, pues que puedas llegar más o menos a un nivel que no sea hegemónico, pero tener un cierto nivel ahí. Entonces, Europa es un gran ejemplo de ello, India es un gran ejemplo de ello, Japón, etcétera. Entonces, hay gente que dice que esto podría ser una buena alianza entre
poderes medios para alcanzar una tercera vía que no sea el modelo estadounidense de capitalismo exacerbado y control de la tecnología por parte de 4 o 5 empresas en Silicon Valley, y tampoco que sea el modelo controlado por el partido y por el régimen chino, y con una planificación, ¿no? Entonces, yo no creo que sea así. Yo creo que, y hay evidencia de que la cooperación que vemos tecnológica entre la Unión Europea y los países del Indo-Pacífico, excluyendo a China, se inscribe bajo el paraguas de la política exterior estadounidense. El punto más extremo, más fácil de ver, es en defensa, ¿no? Pues hay muchos ejemplos de cooperación en tecnología para defensa y en formación y en ciberseguridad que está integrado puramente en arquitecturas de Estados Unidos, en el corazón. Por lo tanto, tú puedes estar cooperando, pero al final estás aumentando la influencia de Estados Unidos en esta región. En el comercio lo mismo. Es verdad que los acuerdos comerciales y la relación comercial entre estos territorios no está tan trabajada como la que tiene Estados Unidos. O sea, llegaríamos en una segunda fase y se inscribirían muchos de los acuerdos de cooperación o de comercio en acuerdos ya existentes en Estados Unidos, o algo que también es muy interesante, en hacer daño a China o en hacer que China tenga menos importancia en el resto de la región asiática, lo cual yo no considero que sea un objetivo prioritario para Europa, pero sí lo es para Estados Unidos. Por lo tanto, aquellos acuerdos de cooperación en los que Europa está intentando rebajar la importancia de China, podríamos también entender que que está bajo un cierto paraguas de interés de Estados Unidos. Lo mismo en materiales críticos. Esto es realmente una de las prioridades de ambas regiones, ¿no? Asegurarse la diversificación de las fuentes de materiales críticos para las industrias. Y el acuerdo marco es el Mineral Security Partnership. Estamos la Unión Europea, Japón, Corea, India, pero quien lidera diplomáticamente y quien marca, digamos, los criterios es Estados Unidos. Lo mismo con la conectividad. A veces le damos menos importancia de la que tienen al cableado. Realmente la posibilidad que tenemos hoy de estar hablando, de descargar datos, de vivir en los mundos digitales, en su mayoría va por cables. También hay conexión satelital, que también es otra dependencia que tenemos, pero los cables y los cables submarinos son esenciales, y pues hay muchas inversiones conjuntas entre ambas regiones por aumentar el cableado, pero al final las empresas estadounidenses, Meta, Google, pues muchas de ellas están promocionando y financiando esta infraestructura de conectividad, lo que al final hace que, si bien son empresas, acaban respondiendo a Estados Unidos, porque Estados Unidos entiende la tecnología como totalmente un factor esencial de su seguridad nacional. En Europa deberíamos empezar a entenderlo más así, y deberíamos empezar a entender el cableado submarino como crítico para nuestra seguridad, y en vez de permitirle a las empresas, que también, que son esenciales, que lo construyan y que lo protejan, pero también hacerlo como una prioridad de seguridad nacional, porque sin conexión nos volvemos extremadamente vulnerables. Pero sobre todo, como decía antes, la principal ejemplo de cómo el paraguas de interés estadounidense está detrás de los acuerdos tecnológicos es la financiación. O sea, podría detallar miles de ejemplos preciosos de cooperación entre una empresa vasca y una empresa de Singapur por hacer un sistema de Internet of Things, no sé qué. Hay un montón de ejemplos de esos muy bonitos, pero ¿quién los está financiando? Es decir, cualquier proyecto tecnológico que sea serio, que quiera alcanzar un cierto nivel de sofisticación tecnológica, necesita billones con B de financiación, y los billones no están, al menos del sector privado, no están en este continente, sino que están en Estados Unidos. Una metáfora muy simple que suelo hacer es: la inteligencia artificial es como un monstruo que solo come billones. O sea, es lo que necesitas, ¿no? Al contrario que otros sectores productivos, ¿no? Tú puedes montar una fábrica de ropa, tienes muchos otros criterios a tener en cuenta, pero lo puedes hacer con una entrada más baja. Para crear inteligencia artificial necesitas cantidades ingentes de energía, de agua, de procesadores, de datos. O sea, este monstruo solo come billones. Si le das millones,
los escupe, no sirve. O sea, necesitas, es un sector y por eso es tan bipolar. O sea, por eso vemos que no hay tantos poderes medios, sino que son dos poderes que las migajas que le dan a los poderes medios eso es la que les permite desarrollar su tecnología. Entonces, el de la financiación, yo creo que es el principal vector de dependencia que tenemos en Europa y en Asia también. Realmente vengo de Taiwán, que he pasado allí la semana pasada. Y allí en Taiwán no ven como una posibilidad el decoupling, o sea, el desacople, aunque sea mínimo, con Estados Unidos. De hecho, no lo entienden. Tienen tal dependencia de sus garantías de seguridad con Estados Unidos que para ellos no es una prioridad, en su caso no tanto financiera, sino de defensa. Entonces esto me lleva a cuestionar qué es lo que quiere Europa en realidad, o la opción más sabia. Y creo que la opción más sabia habría que pensarla en dos tiempos. En un primer tiempo, en la actual revolución tecnológica, ¿no? Pues en el paradigma actual, yo creo que ya hay que asumir que somos totalmente dependientes de Estados Unidos y en menor manera de China y no intentar revoltearnos contra eso. O sea, hay que gestionar estas dependencias de forma pragmática y limitar los riesgos. O sea, vemos ahora mismo, y sobre todo la semana pasada leyendo la publicación de Estados Unidos de la Estrategia de Seguridad Nacional, esta tensión está en sus máximos momentos digamos, de tensión y entra Europa dentro de esta tensión ya de manera por escrito. Y es muy importante que actuemos con una diplomacia máxima para no enemistarnos más, porque ya hemos visto muchos ejemplos de cómo entrar en esta lucha y enemistarnos podría ser muy negativo para nuestra economía. Y aquí, pues puedes defender que a lo mejor ganas autonomía, pero si estás traicionando tu seguridad y tu seguridad económica, yo considero que no vale la pena. Por lo tanto, hay que centrarse en mitigar los daños de este juego que vemos de suma cero. Es un juego que no nos viene bien a los países medios y opino que a la humanidad y al planeta tampoco. Entonces, la Comisión Europea ha identificado 10 áreas de tecnologías críticas y 4 especialmente sensibles, que son semiconductores avanzados, IA, tecnologías cuánticas y biotecnologías. Y un poco está invitando a los estados a hacer un análisis de riesgo y ver cómo dentro del próximo Fondo Europeo de Competitividad, que tendrá 240 billones de financiación de la Unión Europea entre el año 27 y el 34, si no me equivoco, cómo poder potenciar la financiación de estas iniciativas con condicionalidad de que sean europeas y de que se queden en Europa por 5 años, etcétera. Entonces, esto en primer lugar. En segundo lugar, gobernanza. Se está produciendo una fragmentación muy importante de la gobernanza de Internet y de la IA y del desarrollo de software y del hardware, ¿no? Con esta competición, al final lo que vemos es que el Internet y las tecnologías digitales que nacieron como algo universal y que venía a unirnos, pues vemos que ya no está siendo así, como hay sanciones, control de la exportación, digamos, políticas de privacidad diferentes que algunas empresas no cumplen en todos los países, multas millonarias. Pues esto está haciendo que haya un modelo de Internet y de tecnología propio de Estados Unidos y un modelo propio de China y que ambas intenten promocionarlo para ganar usuarios y clientes en el resto del mundo. Y esto es un tipo de soft power en el que muy seriamente apuesta a Estados Unidos. Igual que deja de apostar en otro soft power más cultural e intelectual, en el soft power de las plataformas y de Internet es una apuesta clara y encima mata a dos pájaros de un tiro porque enriquece a sus empresas y a sus familiares también y él mismo, mientras que gana este poder blando. En Europa estamos un poco de capa caída porque teníamos
ese efecto Bruselas que parecía que teníamos un poder de exportación regulatoria, porque como dice Anu Bradford en el 2012, con la creación del GDPR, del Reglamento General de Protección de Datos, pues como Europa tenía una masa crítica de usuarios muy fuerte, obligó a las empresas a alcanzar estos criterios de privacidad que al final se han exportado y muchos otros países lo tienen como el corazón de su política regulatoria digital. Ahora bien, creíamos que con el nuevo reglamento de inteligencia artificial iba a pasar lo mismo por ejemplo, leyes de protección de datos para usar en inteligencia artificial y no ha sido así. Hemos visto que el efecto Bruselas se ha agotado. Y algo que es interesante es que los países del sur global, entre los que está, por ejemplo, India, eh, no entienden por qué y se quejan de por qué Europa está actuando como lo que criticas, ¿no? Si Europa está criticando este unilateralismo de Estados Unidos y de China en sus políticas digitales, ¿por qué Europa también está intentando imponer un régimen regulatorio cuando lo que podría hacer es potenciar ya no multilateralismo, porque ya no forma parte del paradigma actual, pero un multilateralismo ad hoc o, como dicen, unas coaliciones de conveniencia para pues escuchar o sentarse con India, con Brasil, con ASEAN, con diferentes poderes que también que tienen muchos usuarios y que representan, digamos, un interés para las tecnológicas y marcar normas de seguridad para la IA conjuntas, esquemas de certificación para chips o para productos digitales, marcos compartidos de soberanía de datos, ¿no? Porque Europa impone marcos de soberanía de datos, las empresas los respetan o los aplican porque si no perderían muchos clientes, pero en otros países no lo hacen. Dicen, no, bueno, pues no vamos a hacer caso a vuestras normas de seguridad porque no sois suficientemente un gran mercado. Entonces, si hubiese una regulación más global, de nuevo mediante coaliciones de conveniencia, pues aquí sí que habría un poder regulatorio que se ejercería. Pero es cierto que es que no hay mucho consenso. O sea, por ejemplo, sabemos que India no está de acuerdo con la manera de ver la regulación tecnológica de la Unión Europea. Le interesa, por un lado, el, el control a la China del Internet, porque eso obviamente le aporta al gobierno pues, mayor popularidad y limitar las críticas. Y de hecho lo están haciendo desde la perspectiva del usuario, ¿no? Pero bueno, muchos movimientos han aprendido cómo funcionan los algoritmos para pasar sus ideologías como desde el usuario, desde el creador de contenido, pero también creo que India también tiene una tentación de querer centralizar el Internet, pero lo que le impide centralizarlo es que, por otro lado, un quinto de su economía depende de la economía digital global. Por lo tanto, dice, bueno, nos interesa que el Internet esté abierto y sea global porque esto da de comer a gran parte de nuestro país. Por lo tanto, esto es bueno para los países, los poderes medios, poder fomentar un Internet abierto, interoperable, y cuando digo Internet, pues lo amplío también a tecnologías digitales, porque es lo que, digamos, lo que se puede hacer para luchar contra esa bipolaridad dentro de esta lucha por la hegemonía. Y mi tercer punto a corto plazo, y aquí voy a citar a Javier Borrás, que creo que no está aquí hoy de CIDOB, pero tiene muchos artículos muy buenos que invito a que leáis, pero uno de ellos habla de los Silicon Cats, ¿no? Y dice que hay una serie de países en África, perdón, en Asia, de los que hay que aprender, que en vez de querer ser el halcón y el dragón, son gatos, ¿no? Pues que no son fuertes, pero son listos. Entonces, te cuenta cómo Japón concentra más del 50% de la producción de ciertos wafers y fotoresistencias que son críticas para los chips. Corea del Sur, alrededor del 60% del mercado en memorias DRAM y NAND. Taiwán, con su empresa TSMC, controla el 90% de la fabricación de procesadores avanzados de 5 nanómetros o menos y es parte digamos, la palanca que hace para su seguridad en el estrecho. Europa también pues, se podría considerar un Silicon Cat con ASML, que pues, es una empresa holandesa que sí que es el único proveedor mundial que controla la litografía EUV, que es esencial también para la creación de los microchips y tiene el 90% de este mercado. Em,
Y aquí hay consenso. Me gustaría preguntarle a Javier, pero yo creo que es un artículo que genera consenso y que la mayoría de gente en política tecnológica ve esta necesidad de de hacernos indispensables en los cuellos de botella. Pero iría más allá. O sea, aparte de aprender de estos gatos, aprendería de la historia de China en el sentido en el que han hecho apuestas estatales desde hace décadas por llegar al punto de liderazgo que tienen hoy, ¿no? Desde su apertura económica, ya desde finales de los 70, vemos apuestas por desarrollar industrias que a lo mejor en el momento no parecía evidente y no parecía rentable y ahora se ha demostrado. Obviamente esto depende también de recibir mucha inversión exterior y de la diáspora a través de Singapur y de Hong Kong. Y considero dentro de que Taiwán es otro modelo, pero también ha recibido muchísima financiación que le ha permitido alcanzar el liderazgo en producción de semiconductores que tiene ahora. Entonces, digamos, estas apuestas de décadas y es un poco una prospectiva y los planes explícitos del Made in China 2025 les han permitido alcanzar este liderazgo. Y si miras sus planes de ahora a futuro, están identificando 12.000 nichos en los que alcanzar liderazgo y a los que inyectar capital. Pueden ser nichos muy específicos, muy pequeños, incluso difíciles de entender para aquel que no se dedique a ello. Eh, pero entonces, este argumento de buscar nichos y cuellos de botella, estoy muy de acuerdo, pero también creo que sabiendo que China está invirtiendo en 12.000 nichos y que ya tiene toda la base que le permite hacer esa innovación, yo insisto mucho en la construcción de infraestructuras habilitadoras, es decir, todas esas cosas que necesitamos construir hoy, o sea, sabiendo que no podemos deshacernos de la dependencia que ya existe, ¿qué podemos construir hoy para que en la revolución tecnológica de mañana sí que podamos hacerlo de manera autónoma o de manera cooperativa al menos? Entonces, aquí identifico infraestructura de conectividad, como decía antes, es decir, hacer cableado, satélites, toda la infraestructura que nos comunique, pero desde una perspectiva de gobernanza abierta, como decía, con estándares construidos con los diferentes países de Europa y de Indo-Pacífico. Esto, cuando creas esta infraestructura, de alguna manera obligas a que las empresas se adapten a ella y por lo tanto pierdes esa dependencia. En segundo lugar, plataformas científicas y tecnológicas comunes, pues poder usar el conocimiento y la ciencia que se desarrolla en Estados Unidos, en ASEAN, en Japón, en Corea, en India. Creo que esto es algo muy interesante, sobre todo en quantum sensing, que es uno de los sectores en los que de momento ni Estados Unidos ni China tienen más nivel que Europa. No sabría decir si es el caso también en los países de Indo-Pacífico, pero al menos sabemos que en esta técnica que emplea la mecánica cuántica para construir máquinas de alta precisión, ahí sí que se podría tener un liderazgo y no se puede tener sin colaborar con Japón, con Taiwán, con Corea. Es esencial. En temas de biotecnología, en temas de resiliencia, ¿no? O sea, cuando estaba en Taiwán hubo un terremoto en Japón al lado, ellos tienen tifones constantemente y hablábamos de la Dana que tuvimos en Valencia el año pasado y ellos decían, bueno, es que aquí hay tantos procesos de detección de este tipo de cosas y de notificación a la ciudadanía que a lo mejor 200 y picas personas no habrían muerto si esto hubiese ocurrido aquí con las mismas condiciones. Entonces, creo que en estos países que ya han desarrollado una resiliencia tecnológica a las catástrofes naturales o incluso de seguridad, es muy interesante aprender y desarrollar conjuntamente, ¿no? Herramientas de detección de estos cambios a tiempo real o incluso con FIMI, ¿no? El Foreign Interference. Estos países se han vuelto expertos en desarrollar tecnologías para identificar interferencia extranjera dentro de sus redes sociales y de sus círculos mediáticos, pues compartir esta... Y nosotros tenemos otros actores contra los que luchamos, ¿no? Entonces estaría bien como compartir este conocimiento y desarrollar tecnologías conjuntas y nos haría mucho más fuerte. Y bueno, pues también muy importante, como he enfatizado durante todo el webinar, el interés de desarrollar marcos financieros autónomos, pues estaría muy interesante desarrollar planes de inversión conjunta entre ambos territorios
pero que sean de 15 años, 20 años, ¿no? Que no sea un proyecto pequeño, sino que sea algo más a largo plazo y es lo que pueda permitir construir esta infraestructura habilitadora conjunta sobre la cual construir cuando lleguen tecnologías que no entendemos ni ahora mismo, ¿no? Ahora mismo no podemos pensar en las tecnologías que van a mover el mundo dentro de 5 años. Entonces, bueno, esta es un poco la visión que quería dar. Le pasaré la palabra a Auriol para que haga algunas preguntas y también retome las preguntas del público y podamos seguir desarrollando lo que haya surgido. Pues genial, pues muchísimas gracias y empezar felicitándote, Darío, porque realmente el ejercicio que has hecho es espectacular. O sea, yo creo que es difícil añadir además, no solo tratar el tema también, sino añadir tantos matices, porque yo creo que has añadido matices que son muy interesantes. He tomado nota de los que he podido y a partir de aquí a ver si te puedo lanzar alguna pregunta que va a ser un poco provocadora. Me ha gustado mucho empezar con esta definición, ¿no? Hablando de qué es el Indo-Pacífico, yo creo que es algo que los que estamos siguiendo este ciclo sí que hacemos más habitualmente, pero que hables de esta autonomía, de qué entiendes por esta autonomía y esta doble dimensión que tiene, ¿no? Que puede ser como algo más defensivo, pero que también es algo que puede ser liberador. A mí me venía a la cabeza, leyendo algunos de estos partnerships de la Unión Europea, en este caso con Japón, que hacía la diferenciación entre safety y security, ¿no? Yo creo que hay una parte aquí que es interesante, porque a veces nos centramos mucho en esta security, pero hablamos poco de safety. Y yo creo que esta safety es un enfoque un poco más constructivo, que además entra más dentro del lenguaje de la Unión Europea y tiene todo el sentido, pues eso, que comentabas tú, ¿no? Preguntarse para qué, ¿no? Y quizá centrarnos un poco menos en este enfoque más de seguridad dura, ¿no? De security y más de safety. Me he quedado también con esta idea de la doble dependencia, de esta doble dependencia que decías que la Unión Europea tiene con China y con Estados Unidos. La de China, en el tema material, pues es evidente, yo creo que lo vimos también con la pandemia, no muy claramente, que es el origen y la fábrica del mundo. Sí que en esta parte más de minerales críticos y sobre todo de refinado de las tierras raras y los minerales críticos, parece mucho más difícil de sustituir. O por lo menos esta es mi impresión, ¿no? Que quizá en este caso pues es mucho más difícil de reemplazar o que la Unión Europea puede jugar aquí un papel o crear una estructura paralela. En el caso de Estados Unidos, nos decías, la dependencia es igual de fuerte quizá o más en magnitud mucho más importante. Sí que parece que aquí podría haber quizá, ¿no? Un poco más de margen para la Unión Europea para buscar por esos nichos a los que tú apelabas y en alguno de estos espacios pues buscar una propuesta europea. Nos decías que la inteligencia artificial come billones y yo creo que más gráfico que esto no se puede decir, porque yo veía los datos de inversión y lo que estaba generando Estados Unidos invirtiendo en tecnología. Creo que era como 4 veces lo que estaba invirtiendo el resto del mundo. Sí que es cierto, a ver si tú lo coincides con esto, que yo creo que se centra mucho en inteligencia artificial. Y que es en inteligencia artificial donde realmente yo creo que no hay nadie que se pueda equiparar a Estados Unidos. China ha hecho estos experimentos quizá un poco más low cost, que parece que también no hay muy buenos resultados. Te quisiera preguntar quizás también por esto, ¿no? Por estos dos modelos de avanzar la inteligencia artificial, este modelo más estadounidense, la gran inversión, y quizá también más de modelos cerrados, ¿no? Los cuales al final acabamos pues registrándonos y pagando por utilizarlos, y la alternativa china, que parece ser pues esta inteligencia artificial un poco más abierta, ¿no? Que se cede y que crece a partir de los usuarios. ¿Cuál de estos dos modelos crees que es más beneficioso para la Unión Europea? Hablabas también pues, de esta opción de la tercera vía, ¿no? Que yo coincido plenamente. O sea, yo creo que siempre nos planteamos los europeos de aportar nuestro y ser distintos. Quizá llegamos un poco tarde a esta carrera, es la sensación que tengo, y proponer una alternativa europea a lo que está pasando ya en el mundo, creo que llegamos tarde a esta carrera y coincido con el riesgo de generar duplicidades y los dineros que tengamos, ¿no? Este problema de financiación tan profundo que tiene la Unión Europea, ¿dónde lo situamos? ¿Dónde los colocamos, ¿no? Y aquí viene otra de mis preguntas. ¿Dónde crees que es más óptimo que la Unión Europea? Tú ya hablábamos un poco, ¿no? De estos nichos, se habla de la cuántica, pero ¿cuáles son los sectores que tú crees que la Unión Europea tenga más sentido que pueda dedicarse? Porque lo que puede ser un problema al final también puede ser una ventaja en algunos casos. Es decir, llegamos más tarde, pero todo está por hacer. Con lo cual yo creo que podemos saltarnos etapas, pues que sean etapas que se han quemado, ¿no? Y que ya había mucha inversión que quizá pues vemos que estos modelos no funcionan y subirnos un poco al vagón delantero, ¿no? ¿Cuáles son para ti estos sectores? Y luego, pues bueno, identificar algunos. Has hablado ya un poco, ¿no? de estas dinámicas de los cables submarinos. Se habla mucho, yo creo que también es un enfoque que comparte China, que es esta idea de las geopolíticas emergentes, de estos nuevos espacios geopolíticos, que ya puede ser pues el océano profundo, el espacio exterior, el Ártico.
si ves pues, cooperación más con China, con Estados Unidos, o cómo puede Europa intentar defender un poco estos intereses en estas regiones emergentes, ¿no? Que yo creo que tiene mucho interés también. Quizá en el tema del espacio exterior ya había trabajo hecho. China se puso las pilas muy rápidamente. No sé si podemos sumarnos a esta carrera, pero seguro que hay posibilidades de cooperar. Y nada, para cerrar y hablar un poco de esta idea de los estándares, ¿no? Que es algo que a mí, como no soy técnico, se me escapa un poco. Pero sí que siempre se pone mucho énfasis en esta idea, ¿no? de ser quien se entre los estándares. Quizá no el que haga el hallazgo científico y tecnológico que va a romperlo todo, ¿no? Sino ser un poco como el difusor de la tecnología. ¿Y qué opciones ves para la Unión Europea pues de poder sentar esos estándares, ya sea a través de la regulación o bueno, poder por lo menos asegurar una cierta interoperabilidad, que no vayamos a un escenario con dos bloques completamente que no se comuniquen entre ellos, ¿no? Y absolutamente estancos entre ellos? Ya no sé, si te parece empezamos por aquí, habrá, imagino, más preguntas del público, si no, pues también Claro. habrá más, no te preocupes. Gracias por esta reflexión y estas preguntas, Oriol. En primer lugar, hablas de esta dicotomía de modelos de desarrollo de la inteligencia artificial y haré un poco de propaganda para CIDOB, ¿no? Acaba de sacar Javier, no sé cuándo, pero yo lo leí el otro día, un muy buen papel que habla de estos dos modelos. Y yo también he estado trabajando bastante desde. Yo entré al Cano hace 7 meses y el primer artículo que saqué habla de la geopolítica del código abierto. Y precisamente hablo de esa fragmentación de los espacios en los que parecía como el último frente de internacionalización y demuestro que no, que demuestro que las empresas americanas están comprando algunas de las plataformas que eran esenciales para el desarrollo de software en código abierto y que al comprarlas pues están respondiendo a las necesidades o a los intereses geopolíticos de Estados Unidos. Por ejemplo, GitHub, que es el repositorio donde cualquier desarrollador de software sube su algoritmo, digamos sus códigos para que otra gente contribuya y para pues donde pasa el código abierto, realmente lo ha comprado Microsoft. Y cuando lo compraron, hubo un episodio en el que cerraron el acceso a Irán, a Crimea y a Siria, me parece. Entonces, es una manera en la que se ha demostrado como el código abierto ya no es. Bueno, China ha abierto su propio GitHub que se llama Giti, y entonces pues estás viendo esta fragmentación de comunidades y es un gran problema porque el 80% de los componentes de software que usamos, aunque parezcan cerrados, son de código abierto, ¿no? A lo mejor tú compras un software y te dicen esto es cerrado, pero detrás del código se depende de 80% de código abierto que lo hacen voluntarios, gente por amor al arte o empresas que les interesa poner a su equipo de desarrollo a trabajar en este código. Por lo tanto, estamos sujetos, sin saberlo, mucho software del que usamos, a estas tendencias geopolíticas y el hecho de que se fragmente es un problema porque va a haber menos gente cuidando esta infraestructura, porque si se separa, pues la gente cuidará la suya y los chinos la suya, ¿no? Entonces, es un problema de seguridad y ya hemos visto como servidores que tampoco no sabemos ni cómo se llaman porque están profundamente en el código, pero han caído porque nadie los tocaba desde hace 10 años y esto ha paralizado hospitales, videojuegos, industrias, aeropuertos. Entonces, esto es un verdadero riesgo de ciberseguridad para todo el planeta, para todos los usuarios de las tecnologías. Entonces, no creo que tan profunda que haya una dicotomía entre Estados Unidos código cerrado y China código abierto. Todo el mundo usa código abierto y todo el mundo usa código cerrado cuando es conveniente. Entonces, lo que creo es que los dos modelos seguirán estando presentes en el software que usamos. Simplemente se transcribirán las tendencias geopolíticas a estas mismas dinámicas. Y preguntabas dónde es más óptimo, estoy totalmente de acuerdo con tu punto de asumir esta dependencia que existe y centrarse en desarrollar capacidades en las tecnologías en las que sí que podemos conjuntamente con otras regiones tener un liderazgo. Y aquí, pues, algunos aspectos de biotecnología, algunos aspectos de quantum, como puede ser, como decía, el quantum sensing,
tecnologías limpias, o sea, aquí está claro que las tecnologías limpias no son una prioridad número uno para ninguno de los dos grandes actores, entonces se podría usar como, o sea, veo una muy clara colaboración, por ejemplo, entre India y la Unión Europea para el desarrollo de este tipo de energías. O sea, creo que hay mucho potencial aquí. Y hablabas de nuevos espacios de competición, como el espacio, nunca mejor dicho. Yo lo que creo es que vamos a ver la misma lógica de batalla entre dos grandes en el espacio y en digamos, en las nuevas áreas de innovación que existan. Y esto es muy, muy negativo. O sea, no solo egoístamente como ciudadano europeo, porque veo que mi país o mi continente pierde poder, que también, sino como ciudadano del mundo, es una manera que consume recursos, que no es sostenible, que es una duplicidad de los esfuerzos, que no nos viene bien. Por lo tanto, como potencias medias o ni siquiera medias, sería muy importante hacer algo por cambiar las reglas del juego, ¿no? Es como eh, eres un niño y están jugando al fútbol y tú estás jugando, pero no sabes jugar, pero en el momento en el que consigues la pelota, la tiras fuera del campo para buscar otro juego, ¿no? Entonces, yo creo que esta también es también una metáfora un poco tonta, pero que debería ser un poco la estrategia a seguir, ¿no? Ver qué palancas, qué pequeños cambios se pueden hacer para cambiar las reglas del juego y eliminar un poco esta dinámica de bipolar. Y entonces vuelvo a enfatizar el tema de cuidar el código abierto como una plataforma de desarrollo. Si se desarrollase un producto tecnológico de código abierto que sirviese y que penetrase el mercado y que le sirviese a usuarios de todos los países, se demostraría que a lo mejor esta competencia de un modelo versus otro no tiene sentido. Y entonces yo creo que este es el tipo de acciones con los que se puede tirar el balón fuera de la cancha para jugar con otras reglas. Paso Muchísimas a gracias, Darío. Mario parece que tiene alguna pregunta y los asistentes también. No sé si Mario has levantado la mano. No sé si querías añadir algo o damos paso a las preguntas del público. Sí, porque cuando levanté la mano es que no había preguntas y como tenía varios, Ah, digo por vale. entrar, pero como he visto que la Pues gente se ha mira, animado, perfecto, yo me callo. perfecto. Pues mira, empezamos por el final. Tenemos bueno, te da las gracias y hay una pregunta. Dice, he visto que la Unión Europea, Japón y ASEAN hacen un simposio sobre ciberseguridad y capacity building y resiliencia cibernética, que incluso el Mare Magnum de Barcelona ha formado parte. ¿Cómo ves un acercamiento ASEAN-Japón, Unión Europea, como unas relaciones minilaterales en este ámbito? Por otro lado, ¿crees que se podría ampliar esta zona de transferencia de datos Unión Europea-Japón en los países de la ASEAN? Vale, un segundo. Em, Sí, yo creo que este simposio, que no conozco, pero creo que entra de lleno en las recomendaciones que planteaba, de decir, hacer alianzas minilaterales o ad hoc para un tema en específico, y son dos temas estratégicos o tres los que leo aquí, ¿no? Capacity building, creo que uno de los problemas de planteamiento de la política tecnológica europea es que trata el talento y el capacity building como algo superficial, es decir, lo dice, esto es muy importante, pero no lo pone en el core de la política, mientras que Estados Unidos y China lo tienen claro, y por ejemplo India también. Entonces, capacity building conjunto es esencial porque hay muchas habilidades y mucho conocimiento que no puedes adquirir en este continente, que tienes que irte a otro para aprenderlo y viceversa. Por lo tanto, creo que es un ejemplo fantástico de cooperación. Resiliencia cibernética, lo mismo. Creo que cuando construyes tecnologías de ciberseguridad o de resiliencia cibernética conjuntamente, aprendes de lo que funciona, de lo que no, y acabas siendo mucho más fuerte. Y por lo tanto, sí, estoy muy de acuerdo y seguramente veamos el desarrollo de más dinámicas de este estilo y que se amplíen, ¿no? Gracias. Hablas de transferencia de datos. De nuevo, yo creo que nos hemos dado cuenta
que una de las dentro del poder de inteligencia artificial, cuando lo miras así desde un enfoque muy realista, pues como se podría mirar en defensa, ¿no? De cuántos cañones, cuántos tanques, que se puede medir así, ¿no? De una manera muy, muy realista. Si transpones ese pensamiento a la inteligencia artificial y miras todas las herramientas que tienes para ser un poder, uno de ellos, y de los más importantes, es los datos. Entonces yo creo que nos hemos dado cuenta de que no hace falta que a lo mejor que tengas una capacidad de cómputo con la que no podemos alcanzar por muchos motivos, pero a lo mejor sí que tenemos muchos datos de calidad que podemos usar para entrenar modelos que funcionen bien. Y más, si cooperamos con otros territorios que tienen también muy buenos modelos en otros idiomas y digamos, otros puntos buenos, pues sería muy positivo. Muchas gracias, Darío. Ana Gascón pregunta sobre qué piensas del convenio del Consejo de Europa sobre inteligencia artificial que ha incluido en su negociación a países no europeos como Japón y la idea japonesa Data Free Flow with Trust. Pues justo eso, lo mismo que respondía en la anterior pregunta, porque yo creo que está muy, muy Muy relacionado. relacionada. Sí, muy de Y acuerdo. Carlos Bielsa nos se pregunta si no pensáis que la Unión Europea debería implicarse más en la Organización de Cooperación de Shanghái. Pues no sé, no tengo respuesta, no sé si otra persona tiene, pero No sé, Mario, Uriol. Bueno, no es el tema, pero además esa pregunta no es para la Unión Europea, es para los que organizan y dirigen la Organización de Cooperación de Shanghái. Ujú. No sé, Uriol, si quieres añadir algún comentario más. Darío. Mario, tú no. tenías antes una Yo tengo pregunta. preguntas, estamos en Pues 52, venga, tengo margen. adelante. Vale, Quedan perfecto. 8 minutos, así que hay Venga, que no, aprovechar. tenemos tiempo, tenemos tiempo. Es una Venga. pregunta, a ver, un poco global, ¿no? Como, bueno, Darío esto lo sabe muy bien, ¿no? En la estrategia de seguridad económica, ¿no? En la Unión Europea, pues claro, hay un pilar tecnológico fundamental, ¿no? Y ahí se habla de tres dimensiones, ¿no? Que son proteger, promover y asociarse, ¿vale? Entonces, yo mi primera pregunta ahí sería, ¿no? Claro, ¿qué nos queda por proteger? Y si tiene sentido, ¿no? Esta aproximación, ¿no? En un contexto en el que parece, ¿no? Que estamos bastante por detrás, ¿no? De estos otros grandes actores, ¿no? Esa primera pregunta sobre lo que sería proteger, ¿no? Segundo, promover. Y ahí quiero hilarlo, o que lo hiles, ¿no? Con un tema que tú has planteado, que es la financiación. ¿Vale? Que es un tema fundamental. Y ahí tú has hablado en realidad de dos modelos diferentes, ¿no? Porque por un lado nos hablabas de Estados Unidos, ¿no? El ámbito privado fundamental, aunque el ámbito público también ahora, ¿no? Está invirtiendo están comprometiendo cantidades de manera significativa, pero claro, también mencionabas, por ejemplo, Taiwán, ¿no? O China, ¿no? Claro, y ahí el modelo de inversión es esencialmente público. Por ejemplo, TSMC es una empresa pública. O sea, quiero decir que entonces, claro, el papel de lo público, lo privado, claro, aquí en Europa, digamos, ¿no? ¿Cómo tendríamos que aproximarnos en este sentido? ¿Qué podríamos coger, por decirlo de alguna manera, de un modelo y de otro, ¿no? No sé, un poco cómo piensas que se podría reformar o intentar reformar, ¿no? Todo el ámbito de financiación, ¿vale? De tecnología en Europa a la luz de lo que hacen otros. O sea, la parte de promover, ¿no? Vinculado a la financiación. Y luego el partnering, ¿no? Asociarse. Claro, joder, aquí hay un montón de temas, ¿no? Y a ver si podías entrar en uno. Por ejemplo, ¿no? Vale, planteas, dependemos muchísimo de Estados Unidos y esto no lo vamos a cambiar. Vale, pero ¿tiene sentido o no reducir parte de esa dependencia? ¿Es viable? ¿No es viable? Estamos viendo, por ejemplo, ahora las tensiones, ¿no? Con la administración Trump vinculadas a multas, ¿no? A unas de estas grandes tecnológicas estadounidenses. Claro, cuanto más dependamos, pues menos capacidad vamos a tener, ¿no? De imponer posiciones y además es evidente, ¿no? Que ha mencionado el tema de FIMI, ¿no? Pero claro, todo este tema que originariamente lo vinculábamos a Rusia, ¿no? Y lo vinculábamos a China, pues bueno, si uno se ha leído, ¿no? Que tú lo has mencionado, la Estrategia de Seguridad Nacional
de la segunda administración Trump, pues claro, el tema de injerencia, ¿no?, en Europa por parte de Estados Unidos, ¿no?, pues es una realidad palmaria, ¿no? Entonces, claro, esto del partnering, ¿no?, ¿cómo lo gestionamos ahora, ¿no? Y además, y termino con esto, muchos de los actores ahí de Asia-Pacífico, ¿no?, yo qué sé, las grandes tecnológicas japonesas, coreanas, taiwanesas, Estados Unidos las ha exprimido. O sea, bueno, la administración Trump las ha exprimido para que inviertan allí, y han comprometido unas cantidades delirantes de inversión en Estados Unidos que hace que cuando la Unión Europea se aproxima a estos países digan, oiga, sí, nos encantan ustedes, pero ya no tenemos recursos, ¿no? Entonces, claro, ¿qué alternativas quedan, qué no quedan, ¿no? Esto que hablabas tú, ¿no?, que eras muy escéptico, ¿no?, con esa tercera vía, ¿no?, que a lo mejor va un poco por ahí. Total, pues muy buen punto. Responderé usando la misma estructura que tu pregunta de proteger, promover y asociarse. En cuanto a proteger, creo que hay mucho que proteger. O sea, seguimos siendo una economía potente, con muchas empresas, con mucha prosperidad y que cualquier ataque por cualquiera de nuestros partners barra rivales podría tener un impacto muy grande en nuestras economías. O sea que en primer lugar, proteger nuestras economías no entraría en proteger en términos de security, como decía Oriol, esperemos, pero también es algo que hay que tener en cuenta a la hora de proteger. Y también, ya que hablabas también de FIMI proveniente de Estados Unidos, considerando que está, o sea, se considera que está en una batalla cultural con los valores europeos, pues también es algo a tener en cuenta, ¿no? En cuanto a promover, eh, yo creo que, como he dicho, hay una serie de tecnologías críticas en las que es importante pues, financiar desde la Unión Europea o desde otros instrumentos nacionales o regionales para que puedan pues, lanzarse, pero a la hora de escalar, o sea, cuando miras niveles de technology readiness más altos, llega un momento que es el Valle de la Muerte en el que o te inyectan tal vez billones o millones en algunos casos, o te inyectan esa financiación o caes, se queda en un paper muy chulo, pero no acaba siendo una tecnología que penetra el mercado. Entonces, los instrumentos de financiación europeos, como decía, va a haber 240 billones de euros del Fondo Europeo de Competitividad, de los cuales casi la mitad van a ir a defensa y espacio. Se ha multiplicado por 5 esta ventana de financiación. Siempre ha de ir entendiendo los criterios de inversión privada para poder atraer esta inversión, ¿no? O sea, cuando un proyecto tiene inversión europea, debería entenderse como un sello de calidad que le permita acceder mucho más rápido a financiación privada porque cumple con los criterios que sigue pues, el capital privado para invertir. También tiene que haber otra línea siempre de I más D sin necesidad de comercializarlo, porque así es como se hacen los grandes descubrimientos. No estás buscando encontrar lo que busca el mercado, sino que descubres algo sin tú quererlo, ¿no? O sea, y de ahí viene la rama de Horizon, o como se llame el próximo ciclo de financiación a la innovación y la investigación, pero creo que eso, que al menos la inversión, que va a ser el bloque más grande, que está destinado al I más D que comercializable, ha de tener un criterio comercial muy fuerte y también ha de tener en cuenta que mientras construyes esa tecnología lo tienes que hacer idealmente de una manera que fortalezcas las cadenas de suministro y el tejido industrial europeo, porque si no es muy fácil construir algo digno de financiación, pero descuidar la seguridad de las cadenas de suministro o la interoperabilidad en el caso de que sean productos digitales. Y por último, asociarse. Yo creo que estamos en un entorno muy pragmático. A Asia, en parte, yo creo que a corto plazo le gusta el enfoque pragmático de Estados Unidos, como escribe en su estrategia de seguridad nacional, porque es bueno, este conflicto contra el woke y contra estos valores liberales lo tiene con Europa, no con nosotros. Y con nosotros es un Commerzpolitik, ¿no? Pues, ¿qué quieres? ¿Por cuánto te lo vendo? Etcétera. Entonces, si alcanzamos ese nivel de Commerzpolitik, pues a lo mejor también es una de las estrategias que puede tener Europa a la hora de asociarse, entender que este es el nuevo paradigma de cooperación
y desde el comercio se pueden lograr grandes cambios y por eso enfatizaba la gobernanza conjunta de infraestructuras digitales, porque si haces comercio, y esto lo hace China muy bien, ¿no? Con su Belt and Road Initiative, va a entrar a nivel comercial y va a imponer sus estándares y sus criterios de cooperación y de digamos, penetración de productos digitales, de modo que entras con un puerto, con una inversión en una empresa y acabas con toda la infraestructura de conectividad de la región. Entonces, esto también se puede hacer mediante el comercio, que es algo mucho menos ideológico. Muchas gracias, Darío. Pues se nos ha acabado el tiempo. Gracias de nuevo por este exhaustivo análisis, clarificador y repleto de claves. Y gracias, Uriol y Mario, por vuestros comentarios, preguntas. Gracias también a los participantes por su asistencia, por las preguntas. Y nada, simplemente recordaros que la semana que viene, el día 16, martes, a las 6, tenemos el tercer y último webinar de este, creo recordar, que es el quinto ciclo. Hablábamos antes con Mario y con Oriol, que pensamos que es el quinto, pero no estamos seguros. El año que viene será el sexto. Y os recuerdo el título, es de Seguidora Pionero, China y Asia en la frontera de la innovación. Y esta vez irá a cargo del ponente Claudio Feijó, catedrático Jean Monnet de Diplomacia, Estrategia e Innovación en la Universidad Politécnica de Madrid. Así que muchas gracias a todas y todos. Y de nuevo, gracias, Darío. Un placer, muchísimas gracias.